Labañino. Él es doctor en filosofía, profesor de historia y preside el ente que justamente hizo este informe. Doctor Labañino, ¿cómo le va? Gabriel Yulo lo saluda. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Buenas tardes a todos. Gracias por comunicarse conmigo. Bueno, no, al contrario, gracias por atendernos. Estaba iniciando la nota con este dato, que hay muchos más datos en el informe que ustedes realizaron, pero esto de que es un récord de su ejecución histórico, sinceramente me dejó helado. Calculo que a ustedes también, ¿no?, cuando llegaron a las conclusiones. Sí, la verdad que sí, es bastante impresionante, sobre todo porque es como esta película que ganó el Oscar hace unos años, no sé si recuerdan, todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Sí. Como algo que está ocurriendo no solamente en el sector científico, pero bueno, nosotros en el grupo EPC, en el Centro Iberoamericano de Investigación, venimos siguiendo, en el CICTI venimos siguiendo cómo va la evolución del presupuesto, dónde se gasta, cómo se gasta, los salarios, las políticas que se mantienen o se caen, y la verdad se cae todo al mismo tiempo en todas partes, ¿no? Caen los salarios, cae la inversión en equipos, cae la situación edilicia, cae los fondos para algo que en la ciencia es muy importante, que es la compra de insumos y cosas que necesitas para desarrollar o las investigaciones o los experimentos o las campañas. Lo que no cae se pisa, y lo que no se pisa se deja impagado. Entonces es como todo un panorama, en algún sentido uno podría decir muy coherente, de achicamiento, y cada porcentaje nos va quedando cada vez menor. Digamos, en un principio de año, cuando lo veíamos que quizás en algún sentido podía caer 25 o 30% en la comparación, lo que llamamos el gasto real, es decir, cuánto compra el presupuesto que tenés respecto de lo que compraba el año pasado, teniendo en cuenta la inflación. Y bueno, mes a mes vemos que la foto empeora, ¿no? Entonces el dato que ustedes mencionaban recién es de 50% en julio. Digamos, habíamos empezado en 15 en enero y mes a mes va empeorando, y la media, el promedio que vos sacás anual en estos 7 meses te da un 34%, pero ya si el último mes estuviste 51 abajo, en los siguientes meses podés pensar que va a seguir empeorando esto. Claro, porque no hay por delante una visualización de que esto vaya a revertirse, sino todo lo contrario. Entonces, este 53% o 51%, digo, que ha reducido el presupuesto con respecto al año 2023, va a ir incrementándose para una sensación que en algunos casos, porque esto es un promedio, pero yo estoy viendo, por ejemplo, lo que es las universidades nacionales, la ejecución desciende al 92,1%, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología el 64%, la CONAE el 54%, es decir, todos los estamentos que tienen que ver con la ciencia y con la tecnología no bajan de ese promedio. En algunos casos lo que lo sube justamente puede llegar a ser el servicio meteorológico, que cayó un 30%. Entonces uno dice, entonces no cayó tanto. Un 30% es un montón. Eso es un montón. Por eso el otro dato que es, uno por ahí se acostumbra a números tremendos, ¿no? Y uno dice 92% abajo, bueno, caíste 30%, no caíste tanto. Claro. Desde que se mide, el sistema presupuestario argentino está dividido en una serie de funciones, ¿no? Sí. Función de educación, defensa, esto. Bueno, hay una función que es la función ciencia y técnica, y se distingue en el sistema presupuestario del año 72. Desde el año 72 que uno puede seguir esa variable, armar un grafiquito, una curva, y bueno, vas a ver que nunca cayó tanto como este año. O sea, nunca había caído más del 22% en un año. Ni en el gobierno de Menem, que mandaron a los científicos a lavar los platos, ni aquella vez. Ni aquella vez, o sea, cayó mucho en el año 92, que fue como la irrupción, y después quedó en un nivel bajo. Y lo más notable de todo es que esto se da a apenas 3 años de haber votado una ley en la que todos los sectores políticos de aquel entonces, y uno podría pensar, siguen estando muchos de ellos todavía dando vuelta por acá, habían votado una ley de financiamiento por el cual la inversión en ciencia se iba a multiplicar por 4 en términos reales en 10 años. Hace
hace 3 años se habían puesto de acuerdo en cuadruplicar la inversión en ciencia. Sí. Bueno, estamos yendo para el otro lado, ¿no? Absolutamente. Doctor Labagnino, le pregunto, la misma pregunta se la he hecho a cada uno, por el tema de la ciencia y la tecnología, en este programa particularmente, nos parece fundamental y siempre hablamos, la semana pasada hablamos con una doctora bióloga que dio su testimonio en la revista Science acerca de lo que son los recortes al presupuesto, ya lo hablamos con Diego Golombek también en su momento, y le pregunto a usted, ¿cuál es su mirada de por qué este ataque a la ciencia? ¿Cuál es el objetivo? Si la ciencia lo que hace justamente es producir eventos que luego al país lo mejoran no solo socialmente, sino también económicamente. Entonces, un gobierno que prioriza la economía como una de las matrices más interesantes que tiene, ¿por qué la ciencia es tratada de esta manera? ¿Hay una explicación? No así una única, digamos, hay como un conjunto de hipótesis que vamos viendo. Ustedes tal vez recuerden en la campaña a Javier Milei arrancando partes del organigrama de la Administración Pública Nacional a los gritos diciendo afuera, ¿no? Sí. Ministerio de Educación, afuera. Justo una de las partes es el Ministerio de Ciencia. Y ahí hay dos cuestiones. Por un lado, como excusa muchas veces la cuestión fiscal, la mala idea de que como la ciencia es cara, este país no se puede permitir tener ciencia. Cuando justamente la ciencia es verdad, es una sala de ensayo cara que la sociedad se paga a sí misma, primero para responder a los problemas que tiene y segundo para tratar de avanzar sobre los problemas que va a tener. Es decir, hay que dar soluciones para los problemas que tenés ahora y para los problemas del futuro. Investigás el Chagas y tratás de prever la respuesta que va a dar el sistema ante la próxima pandemia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O lo que se te ocurra, digamos, el desarrollo agropecuario, cómo ayudar a que nuestro ganado no se lo coman las garrapatas, por decir algo que parece chiquito y no lo es. No, claro. Y por otro lado, hay una cuestión doctrinaria, que está muy instalada la idea de que ciencia y tecnología es lo que hace Steve Jobs o lo que hacen los genios de Garage. Que eso también, el desarrollo tecnológico tiene una importante contribución del sector privado, pero lo ven como un juego de suma cero. Entonces, la idea es que el Estado no tiene que investigar, investiga el privado. El problema acá es que hay ciertos tipos de investigación que el privado no va a desarrollar porque son muy caras, porque llevan mucho tiempo, que es lo que se llama investigación básica, que en todo el mundo, el grueso de la investigación básica, que es investigar por investigar lo que no conoces, investigar lo que no sabes y vas a poder aplicar, eso en general necesita el apoyo del Estado. Todo lo que nosotros tenemos en el bolsillo o en la cartera como celular incorpora pantalla táctil, incorpora cierto tipo de memoria, incorpora un montón de elementos que fueron desarrollados básicamente, por ejemplo, por organismos del sistema de defensa y de energía de Estados Unidos y agencias europeas de investigación. Todo lo que está funcionalizado en el iPhone, por ejemplo, sí. Tuvo primero un desarrollo experimental en agencias del Estado que durante años prueban, o el sistema de geolocalización que usamos para el Uber, para ver si viene o no viene el auto. Todo eso tiene una fase de mucho riesgo que en general cumplen los estados. Después viene la fase en la que entran los privados y hay como un aprovechamiento y difusión del conocimiento, pero investigar es muy caro y en ese sentido el Estado es fundamental. El motivo por el cual creo que hay un ataque tan consistente a la ciencia es un prejuicio dogmático que abunda sobre todo en el presidente, que es la idea de que hay que retirar el Estado y que el privado lo va a hacer. Y está equivocado porque la experiencia mundial es que no hay una guerra, un juego de suma cero entre el sector público y el privado. El sector público desarrolla ciertas fases de la investigación y después es necesario la intervención del privado. Los privados no van a investigar y en la Argentina, por las características en general que tiene nuestras empresas y las dificultades que hay, el privado menos va a invertir en algo tan costoso y riesgoso como la investigación y el desarrollo, salvo algunos sectores como el farmacéutico, etcétera. La verdad es que retirar al Estado de la ciencia, es decir, en este país no va a haber ciencia, y ahí entra el último motivo, tal vez, que es no solo la supuesta escasez económica y el motivo dogmático, sino también creo yo los prejuicios y la ignorancia, digamos. Me parece que no hay una mirada de cómo se articula y cómo se gestiona un sistema de educación científico, el tiempo que lleva, las vidas que insume, las decisiones que hay en el medio. Hay una cosa muy simplista y en ese sentido
el prejuicio nos va a salir caro. Digamos, hay gente que decidió volver a la Argentina después de haberse ido hace 20 años, por ejemplo, y formar un científico sale $500,000 y toma 15 años. Entonces, cuando vos cambiás de la noche a la mañana el horizonte de expectativa de cómo se mueve la gente, y decís, en vez de cuadruplicar la inversión, te la voy a reducir a la mitad. Bueno, malas noticias para el 2040, nos estamos quedando sin científicos. Malas noticias. Quien habla es el doctor Nicolás Labañino. Jorge Chamorro quiere hacerle una consulta. ¿Qué tal, doctor? Sí, acá con Gabriel, desde que empezamos el programa, permanentemente nos surge y salta sola esta cuestión que usted ha investigado, y es que aparte hay algo bastante significativo. Es característico de los gobiernos neoliberales, Martínez de Hoz, Menem Cavallo después con De la Rúa, Macri, ir a lavar los platos, para qué tiramos lavarropa al espacio, toda una serie de cuestiones que uno se pregunta qué le pasa a los neoliberales. No digo los liberales que tengo un respeto, porque cualquiera tiene derecho a tener una filosofía distinta en la vida. Los neoliberales, ya sabemos, apuntan a, básicamente, como usted explicó, esto de bajar el gasto, bajar los salarios. Bueno, ¿qué tienen los neoliberales con la ciencia? Doctor, usted medio lo dijo, lo dogmático, pero es muy significativo. O sea, a mí no quiero ser conspirativo, pero cada vez que un gobierno neoliberal quiere tener relaciones carnales con Estados Unidos, perdóneme si yo le meto un tema ideológico, pero también me parece que el tema de que las grandes potencias no quieren que los países como los nuestros se desarrollen desde la ciencia base y la ciencia aplicada, me llama mucho la atención. Bueno, en algunas áreas, en algunas áreas es innegable que hay cuestiones, hay una geopolítica del conocimiento, ¿no? El tema nuclear. Y la verdad, la Argentina es un bicho raro a nivel mundial porque es un país pequeño comparativamente, pero es uno de los pocos países que controla el ciclo nuclear, ¿sí? Tiene muchísima experiencia en el ciclo nuclear y fue una decisión política, por ejemplo, no avanzar en el desarrollo de armas nucleares, en su momento con Menem, justamente. Es uno de los pocos países que domina el ciclo de actividad satelital. Es un país pionero en el desarrollo de insumos para medicina nuclear, para radioterapias, ¿no? Para el uso medicinal de la energía nuclear. Es un país muy complejo. En estos días, por ejemplo, está el tema de INPSA, que es una empresa que en su momento era privada, que quebró, que fue estatizada, y que es un proveedor fenomenal, por ejemplo, de equipamiento muy complejo para centrales hidroeléctricas en todo el mundo. No es cualquier cosa, ¿no? Entonces hay un tema, como lo que vos decís, respecto de la importancia estratégica de la ciencia. Al mismo tiempo, hay uno diría por ahí en ciertas vertientes de la derecha, una incapacidad para imaginar un país en el que el desarrollo tecnológico tiene algún papel. Un poco esta idea de Macri, que lo enuncié de manera muy simple, ¿no? Que quería que la Argentina fuera el supermercado del mundo, ¿no? Sí. Bueno, el supermercado del mundo no necesita ciencia, digamos. Vos proveés un montón de alimentos, claro, bajo esta idea de ventajas comparativas, y bueno, ¿para qué querés gente que desarrolle nano y biotecnología? Se entiende. La gente, sí. La Argentina es uno de los pocos países que, y eso se vio muy claramente en la pandemia, la posibilidad o no de desarrollar una vacuna. Claro. Exacto. Claro. Sí, eso, así de simple y así pero de difícil. Las vacunas más modernas del mundo, de Moderna precisamente, y de otros laboratorios de Estados Unidos, fueron financiadas por el Estado de Estados Unidos. No tengas dudas. Así que ahí los privados no tuvieron ahí. Pero esos son estados buenos. Exacto. Doctor Labañino, le agradecemos la nota y seguiremos atentos a los informes que ustedes realizan ahí en EPC, Economía, Política y Ciencia, del Centro Iberoamericano de Investigaciones en Ciencias, Tecnología e Innovación. Gracias por atendernos, doctor. No, al contrario, muchas gracias. El doctor Nicolás Labañino, doctor de Filosofía, profesor de Historia y presidente del CEP, esto que decíamos recién, el EPC, Economía, Política y Ciencia. Ya venimos.